Muy bien, hoy es 8 de mayo 2025. Vamos a ver a Nico. Lo buscamos a nivel energético, a nivel astral, para cortar, para quemar las energías foráneas, para quemar contratos, pactos, acuerdos, para quemar y cortar con interferencias, implantes, seres desencarnados, para limpiar su cuerpo astral, sus cuerpos más sutiles, de cualquier energía que no sea la propia. Así que vamos a contar de 5 a 1, lo buscamos a Nico y comenzamos este proceso de corte, de limpieza, de liberación y de integración. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué ves? Me da un calor. ¿Por qué? Que estoy transpirando. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo están las cosas? No lo veo. Veo como si hubiesen luces que encandilan, así como cuando no se ve claro. ¿No lo ves porque él no se muestra o porque lo tienen tapado? Es una mezcla entre lo que él muestra y lo que ellos tapan. O sea, entonces, como hay una parte de él que él se muestra y una parte que no, y los seres también lo quieren ocultar o lo tienen retener, entonces entre la parte que él muestra y la que no, y la que ellos retienen, es como si no se dejara ver. Hiciera un entero. Claro. Pero bueno, ya va a aparecer, se ven desencarnados, su papá, su mamá, otros desencarnados, muchos lazos, contratos, serpientes me refiero a reptiles, pero que también ha habido mucho engaño. No digo que engaños que se han como heredado en el grupo familiar, ya sea abuelos, bisabuelos, papás, mamás, mucho engaño, secretos de familia, infidelidad, violencia, traición, violencia física, verbal, que se ha ido repitiendo, emocional, porque la violencia tiene muchas caras. La infidelidad también tiene muchas caras, el engaño, la mentira, la traición, la estafa emocional, no solamente siempre relacionado con lo económico. Todas las situaciones o las herencias tienen diferentes aspectos. Es como cuando a veces hablamos de adicción, no solamente la adicción es algo que está relacionado con las drogas, el alcohol, el cigarrillo y las emociones. Y hay gente que es adicta a las discusiones, adicta a lo religioso, adicta a la comida, adicta a los estados emocionales, a la depresión, al miedo. Hay estados emocionales que cuando la persona no siente que está así, cree que está mal.
que tiene que demostrar que está triste o que tiene que demostrar que está contento, entonces se vuelve como una especie de como una simulación, un engaño, un personaje. Es difícil mantener personajes, ya sean cuando no son naturales, y los personajes son siempre los estados emocionales. Si es un estado emocional y está representando un personaje, es difícil mantenerlo, por muy divertido que parezca o por muy triste que parezca, se disuelve en el tiempo. Sale la verdadera, es como el engaño, es como la infidelidad, es como siempre a la larga termina saliendo lo que verdaderamente está pasando, y es como que él hubiese estado envuelto así en muchas energías de este estilo, ya sea familiarmente, energéticamente, y por las creencias familiares, digamos, las que le inculcaron. ¿Quién lo está tapando y protegiendo? ¿Los desencarnados, mamá, papá, más que los seres, o los seres también? Mamá, y hay 3 seres que se podría decir con un aspecto terrorífico, pero con una vestimenta de vírgenes. ¿Y la cara cómo es? ¿Lo terrorífico es la cara? Lo terrorífico es la cara, las manos, los ojos, la boca. ¿Vestidos de vírgenes? Como si tuviesen túnica blanca, celeste. ¿De dónde vienen estos 3? ¿Los llamó él, los invocó él? ¿O son la herencia de la familia? Es como una mezcla entre lo que se invocó, lo que se pidió, lo que él llamó, lo que llamó la familia, pero está en como está él, en una etapa de transición. Entonces está como a medio disfraz el bicho. Ajá. Como que él está empezando a desenmascararlo a nivel astral. Claro, una cosa así. Pero como todavía ellos se pueden mostrar así, ellos pueden, todavía tienen como la aceptación. ¿Él cómo los ve? ¿Con qué forma los ve? Él los ve solamente, ve la parte externa, digamos. ¿No le siente la energía? Ve solamente la parte externa, no le ve la cara ni las manos. Es como si las manos estuviesen metidas así como en la ropa. En la manga, sí. Las caras están como hundidas hacia adentro y no se ve, pero sí se ve el aspecto, y se ve también acá en lo que sería el rostro ovalado, bien ovalado, como una luz re fuerte, como si fuese un reflector, una linterna. No muestra rostro. ¿No hablan? ¿Son mudos? No, normalmente, la mayoría de las veces en las que se han mostrado ellas o ellos, o han tenido apariciones, ha sido así. Así, idéntico como son ahora. ¿Ya lo has visto estos en otras sesiones? Sí, ya los hemos visto en otras sesiones, y además como en apariciones muy, muy antiguas. Es el aspecto que tenían, ya sea en un cerro, en una piedra, en una ciudad. En la ciudad está... ¿En las apariciones marianas están estos? San Nicolás y esas cosas. Aparece esta misma imagen, con esta misma ropa, sin rostro. ¿Siempre de A3? Sí.
Ah, 3 y una más grande, 2 como si fuesen más pequeñas. más grande que, ¿qué altura tiene? Aproximado. Como unos 3, 4 metros. Y la cara, de lo que sería la cara, emana en la luz. Pero la luz es para taparse un poco lo que son, ¿no? Es un camuflaje. Son dos cosas. Una es cómo la ve él, dijiste vos. Y cómo la veo yo es completamente diferente. Vos no ves ninguna luz en la cara. O sea, yo veo la luz que ve él, Ajá. pero también veo la cara que tiene. Atrás de la luz. Entonces es como si pudiera ver las dos cosas. Ajá. Porque se ve como si fuese un reflector de un camión. Ajá. La cara muy fuerte, muy luminoso, muy impactante. Con esa imagen se han mostrado en esas apariciones a mujeres, a niños, en diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes ciudades. Pero digamos que a veces inclusive con otras vestimentas, pero normalmente es la vestimenta clásica, esa celeste, blanca y la cara esa como una luz. Lo que pasa es que a medida que yo los miro, que se puede ver fácilmente su aspecto abajo de ese disfraz. ¿Qué tiene? Pero ¿Qué él no solo solo lo ve a eso. ¿Estos le provocaron la psicosis a los 43 años? Sí, pero no ha sido la primera vez. ¿Han estado interfiriéndolo? Sí. ¿A mamá también? Sí. ¿Ellos vienen invocados al lado de mamá? ¿La creencia de mamá en la Virgen y todo eso? Sí, un poco del lado de mamá, del lado de la abuela, del lado materno, en donde tanto la abuela, mamá, es como si ella en su mente le hubiese gustado tener una niña, ¿no? Ya tenía un varón, quería una niña. Una niña un poco para entregársela a la Virgen, para ponerle el nombre de la Virgen, para invocar. De alguna manera también lo entregó a él. Y sí, porque no lo entrega cuando nace, sino que lo entrega antes de nacer, sin saber, claro. No porque sea mala, no porque sea... No, es por las creencias. Por las creencias, por los deseos, por los pensamientos, porque bueno, como que la niña representa la mujer o la virginidad o la virgen o cosas así. Entonces también se puede decir que todo eso también ha influido mucho en la crianza. Tan estricta, tan controlada, ese apego tan poco suyo hacia la mamá, porque bueno, la mamá inconsciente, él era el más chico. No quiere decir que lo tratara como una niña, pero digo que lo sobreprotege. Un poco lo sobreprotege. Y después las entidades también hacen su trabajo. Hacen su trabajo de aislamiento, de pareja, de vida social, de ataduras y todo eso. Él está, digamos que hoy es diferente, pero ha estado muy involucrado, muy convencido, muy... Estos te ven, ¿no? Los seres. ¿A mí? Sí. Saben a qué venimos, ¿no? Sí, pero no se los ve muy preocupados. ¿No están preocupados? No, para nada. ¿Por qué no? Preguntale, ¿por qué no están preocupados?
Es como si la respuesta, como es, hay un gris, hay unos reptiles. ¿Que el gris hace de traductor? Me duele la cabeza. ¿Qué te hizo? ¿La energía? Sí, es la mamá. ¿Qué le pasa a mamá? Es como si ella dijera que es muy obvio, digamos, que la respuesta es muy obvia. ¿Cuál es la respuesta? Él no quiere dejarla. ¿A ella? Y mientras esté con ella, va a estar con ellas. Bueno, por eso no puede sacar el rosario que tiene colgado el espejo del auto. No lo puede tirar, no lo puede revolear. Es como si ellos no se lo permitieran, ¿no? Es una atadura, es un lazo, es un lazo, sí, un lazo, sí. Una atadura. Física sería esa, claro. ¿no? Una atadura física. Esto está todo del otro lado, en el astral. ¿Le movieron el espejo del auto o no? Es como un aviso, ¿no? ¿En qué consiste el aviso? No tires este elemento físico. No, es como el aviso, es como estamos, o sea, estamos acá. No es no me tires, sino como no hablan, pero se mueven y se muestran, ¿no? Acá estamos. Te estamos observando, te estamos vigilando, te estoy vigilando. Y cuando él le da el brote psicótico, que empieza a hacerle una especie de exorcismo a su padre, que él se sentía la Virgen María. ¿Era mamá actuando en él o eran estos seres actuando en él? ¿Quién estaba ahí? ¿Qué conciencia externa lo estaba manipulando? Es un poco una mezcla entre mamá. ¿Le quería sacar algo a su expareja? ¿A su pareja? ¿A que era su pareja? No, es como una mezcla entre mamá y estos seres, o este ser, el sí. más grande, sí. Y las entidades, un enfrentamiento, ¿no? Por eso, de alguna manera, la entidad que tenía el padre le dice: si seguís así, sabes con quién te vas a enfrentar. La estaba enfrentando, la estaba, digamos, amenazando. ¿A quién amenazaba el padre? A ambas. Porque esa amenaza, esto que hace él no es la primera vez que el hombre lo vivió. Es como si esta misma... ¿Él que tenía una posesión de algo también? El hombre, papá. El papá. Esas mismas palabras que él dijo, es como si se las hubiese dicho la mamá en algún momento. Si te seguís comportando así, ya sabes con quién te vas a enfrentar. Sí. Porque eso mismo le dijo él a la mujer, a la mamá. ¿Bajo qué condiciones? ¿En una pelea, en una discusión? Sí, en una discusión en donde ella un poco le dice que él está poseído, que es una mala persona, que le dice cosas feas, y él le responde eso mismo. ¿Y con quién se va a enfrentar? ¿Habla de alguna entidad? ¿Habla de otra entidad? Él habla, cuando habla en el físico, sí, habla de él mismo. Cuando habla con su esposa, la amenaza es con él mismo. Con él mismo desde el físico, conmigo, digamos. Con él. Él le dice a ella: si seguís comportándote así, sabes con quién te vas a enfrentar, que yo no soy ningún livianito. Con lo peor de mí, sería. Claro, una cosa así.
Sí, una o cosa sea así. que papá, cuando Nico le estaba haciendo exorcismo a papá le estaba hablando a mamá a través de él. Sí. Pero porque él sintió ambas presencias, digamos. Ambas, las tres presencias. Papá Sí. Papá sintió el peso de estas entidades. Es como... Él no la vive como una entidad. Cuando él discute con su pareja, discute con ella, Sí. y discute, entre comillas, con la Virgen, que era la amenaza que le tiraba a mamá. La Virgen Ajá. te va a castigar, Ajá. bra. Ajá. Cuando sucede el evento con su hijo, siente la presencia de los tres seres: el hijo, la Virgen y la mujer. Ajá. Él no habla de entidades. Está bien. Sabe que el hijo está siendo como manipulado. Sí. Entre comillas, no muy claro. No logra en ese momento. Pero sí vio como en él la presencia, la voz, el recuerdo de su mujer, Sí. de su esposa. Uh-huh. Y recordó esos mismos. Por eso la respuesta a él que le da es esa. O sea, pero esa respuesta se la da al hijo. Si vos seguís comportándote así, Claro, ya sabes con quién te vas a se enfrentar. la da al hijo, pero es un mensaje que va indirectamente a la supuesta Virgen. Pero eso no, pero él no lo piensa eso. No, él se lo dice a él. Se lo dice a él. Se lo dice al hijo. Porque está sintiendo que está actuando Sí. de la misma manera que actuaba la madre. Ajá. O que actuó la madre en algún momento. Con eso él lo frenó. Con eso él la frena a la mujer. Cuando él le dice a la esposa: si seguís así, ya sabes con quién te vas a enfrentar, la mujer se frena, porque el miedo a que él le hiciera algo, ya sea verbal o física, a la violencia física o verbal, lo que sea, ella se frena, se queda callada, digamos. Pero es como una amenaza de dos personas, de ninguna entidad, de dos personas. Sí. Pero cuando sucede el evento con el hijo, él actúa igual, enfrenta al hijo, pero se da cuenta que hay algo más. Pero como las palabras que él dice un poco son lo que él siente o lo que él ve, el padre, en el hijo, le recuerda a ese evento con la mujer, entonces la respuesta es la misma. No está hablando de entidades, está hablando de que si vos me provocas me vas a encontrar, nada más. No es que estaba entregado, él estaba estudiando y observando todo el evento, la situación. Como él le decía que era, quién era, y estaba como tirándole agua bendita y diciéndole quién era, lo relaciona y lo lleva a ese momento del pasado con la Virgen, y es como una mezcla entre inconsciente de él, de ese recuerdo de la mujer, del recuerdo de la Virgen y de la figura de su hijo. O sea, es como si estuviese hablando con las tres cosas, pero inconsciente, sí, sí. Sin pensar que son entidades, sí. Sin pensar que es una posesión, sin pensar, no llegó a eso, su mente. Fue como un evento que con el tiempo él lo analizó, por eso no lo quería hablar ni recordar,
porque le tenía que decir, eso que vos me dijiste o eso que vos hiciste, también lo hizo tu mamá años atrás. Entonces no quería decir eso, no quería hablar de alguna manera mal de su esposa fallecida. Claro. Pero bueno, no sé qué me preguntaste. Saquémoslo de ahí, de ese lugar, así limpiamos. O si se deja limpiar, ¿no? Vamos a cambiarlo de lugar. Si lo miramos de atrás para adelante, digamos desde pequeño hasta la actualidad, es como si en varios momentos hubiese sentido ese miedo miedo a la violencia física, verbal, a esa sobreprotección que le daba mamá, y a veces como que se sentía tan débil como ella, a pesar de que ella no se sentía débil, se sentía extremadamente enojada. Pero ese enojo tan grande, esa ira tan grande, esa manifestación emocional tan fuerte la llevó a enfermarse. La llevó a enfermarse de una enfermedad terminal y tan joven. Y tan joven. Entonces, con más enojo todavía y sobre su cuerpo. Cáncer de ovario. Está relacionado con lo que yo hablé al principio. Claro, con su deseo de una niña. Con su deseo de una niña, pero relacionado con el tema de la pareja, la infidelidad, el sexo, la desvaloración como mujer. Quizás no se sentía valiosa como mujer para su marido, digamos, y como que no era suficiente mujer, que tenía que buscar a alguna otra señora o algo afuera, y eso la hacía sentir baja estima, ira y peleas y rezos y rituales, invocaciones y mucho enojo que terminó enfermando su cuerpo. Vamos a cambiarlo de lugar. Siempre estuvo muy atado al grupo familiar a través de creencias, de herencias, de invocaciones, de rituales propios, ajenos. Las entidades sienten que él está atado a ellos todavía. Bueno, pero las entidades saben que es cuestión de tiempo. Tiempo físico. Vamos a cambiarnos de lugar, le vamos a quemar larvas, fluidos, embriones, robo de energía sexual, embriones de las entidades que lo han parasitado, ya sean reptiles, serpientes. Vamos a quemar los desencarnados, no quemarlo a mamá ni a papá, sino a ellos correrlos, el resto de los desencarnados que puedan venir, abuelos, abuelas, y todos los rituales que llegaron a través de creencias, de herencia o de lugares. O de esos desencarnados que de alguna manera papá llama. Le había dado papá el número de los nichos y eso del cementerio. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué qué? ¿Para qué le dio esos números? Son como desencarnados que de alguna manera actuaron como él. Le sucedió
algo igual que a él, como una especie de posesión mística, ¿no? Relacionado con lo religioso. Y estos desencarnados que él le dio ese papelito con esos números, ¿lo tenían a Nico? No, son desencarnados que han estado, pero ni siquiera... No es que lo tenían. No son significativos en la parasitación de Nico, digamos. Eso que estaban anotados ahí. Hay desencarnados muchos, atraídos por mamá, por papá, por él, por herencia, por invocación, por algún ritual, por recuerdo, por algún familiar, por una relación afectiva, porque era la abuela, porque era el abuelo, porque era el tío, porque era un familiar cercano, sí, eso sí, como siempre muy, de alguna manera, mentalmente muy presentes por algunos, o sea, por ellos, por mamá o por papá, familiares fallecidos, siempre muy presentes, como le pasó a él con su mamá, muy presentes, 20 años muy presentes, como si esos 20 años no hubiesen logrado curar lo que la muerte de mamá. En mamá y en papá también los familiares que habían fallecido, también por muchos años, inclusive estos que él intenta, digamos, como contarle o como mostrarle, muy presentes, con recuerdos presentes, no sé si se entiende. Sí, eran importantes para papá. Claro, como que nunca salieron de su mente. El tío Pirulo murió hace 30 años, pero siempre estuvo como presente en el grupo familiar, como recordándolo por algún evento o por algo así. Ahora nos vamos a cambiar de lugar y quizás no lo verbalizaba, pero en su mente habían recuerdos, y cuando está ese evento con él, se activa todo eso. Se activa ese, o sea, siempre estuvo, pero es como que lo compara. Esto me lo contaron, esto ya lo viví, esto ya pasó. Y los números de alguna manera son números que ni siquiera eran son como números que no coinciden con las tumbas. Estaban relacionados con números como que ellos habían dicho o dado en vida cuando les sucedió el evento que él también de alguna manera dice cosas, la mayoría las recuerda, pero hay algunos flashes que no recuerda, que también dice palabras y números que no recuerda. Nico. Sí. Bueno. Ahora nos vamos a cambiar de lugar y vamos a limpiarle larvas, fluidos, embriones desencarnados, filamentos, cables, columnas, implantes del fluido del 2020. Se quema la parte energética astral. La y parte después biológica, energética biológica. La parte energética, y ahora después él tendrá que seguir trabajando desde el físico para eliminar desde el físico el componente, la parte física, claro, que está todavía dando vueltas en su cuerpo, que sigue dando vuelta, y que hay que eliminarlo, y que no es tan difícil de eliminarlo siempre y cuando se trabaje para eso, desinflamando, haciendo un poco de ejercicio, con una alimentación consciente y con ciertos pequeños cambios de hábitos que ayudan, que él ya los entendió y que los está realizando. Ahora
nos vamos a cambiar de lugar. Bueno. Vamos a limpiar las emociones. Muchas emociones, él siempre fue muy emocional, el miedo, la culpa, la frustración, la desilusión, la tristeza. Y algunas emociones relacionadas con los eventos o con las situaciones un poco vividas en la pareja, como que en la pareja de mamá y papá, y después un poco sus relaciones un poco manipuladas por la emocionalidad suya propia, el miedo y las entidades, claro. Este miedo que le tiene a la brujería, o esa época donde él estaba muy obsesionado con la brujería, ¿de qué le viene? ¿De recuerdos de otros líneas de tiempo? Eso que yo digo que papá le responde a él, porque como que mamá le decía cosas, palabras, números, frases, como si fuese un hechizo, digamos, ¿no? Como si fuese un hechizo que dice 2 o 3 palabras o 2 o 3 números relacionados con como con un trabajo, con una brujería, y bueno, eso era lo que de alguna manera le queda como un miedo inconsciente a eso. ¿A él? Sí. Es que quizás en algunas aducciones, quizás en la niñez él lo vio, lo vivió, lo sintió, lo escuchó. Y el tema de las brujerías, el tema de los amarres, el tema de atarse cinta, de atarse cinta para la envidia, de poner elementos, cosas, cómo se colocan para la envidia, para la energía negativa del entorno, para las brujerías de las personas, para la energía que papá traía de la calle, de lo que él frecuentaba o de donde él salía. Y entonces a veces son ataduras, a veces son amarres, a veces son bloqueos. Un poco lo que él hace cuando lleva las cintas esa para transmutar a la señora, sí, y se la ata en la reja y la señora puede interpretarlo como una cintita que le regalaron, o puede, depende de las creencias de la señora, puede interpretarlo como una brujería. En él era la transmutación de los colores, que sí, para, bueno, según lo que él suponía, creía, quería. Y quizás se miraban con desconfianza ambos. La señora diría, este hace brujería, y él decía, la mujer hace brujería. Sí. Y seguramente que las energías se cruzaban y ambos se tenían desconfianza. Por eso cuando la mujer ve lo que él está haciendo en el patio de su casa, llama a la policía. Sí. Porque si ella hubiese hecho brujería, si ella hubiese estado haciendo brujería o haciendo cosas, no le hubiese llamado la atención y no hubiese llamado a nadie. Pero le llamó la atención, le generó como algo raro, como que lo que estaba sucediendo no era bueno, y entonces llama a la Guardia Urbana o lo que sea. Porque de alguna manera la mujer lo ve como que está haciendo una brujería o un trabajo, o está haciendo algo raro, ¿no? Al padre. Sí. Quizás ambos, por lo que se ve, ambos se tenían desconfianza. Es como que él le tenía desconfianza a la mujer, como que la mujer hacía brujerías, y a la mujer le pasaba exactamente lo mismo. Con él. Es como si se tuviesen miedo mutuamente. Es muy probable que sean las entidades que se enfrentan, que no se llevan bien.
bueno, que nunca se llevaron Claro. bien, un poco entre vecinos, que quizás ya había una energía negativa de antes, de años, que la gente a veces no se lleva bien con el vecino y no sabe ni siquiera por qué. Son energías. Ahora vamos a cambiarnos de lugar. Bueno, vamos a limpiar el cuerpo astral, ya limpiamos el cuerpo emocional. Igual, digamos, trabajo, brujerías y cosas han habido en su familia, ¿no? Sí, sí. Tanto las que por ahí verbalizaba mamá, las de la abuela, las de papá, las que le hacían a papá. Y todo eso se fue también impregnando en la casa y se fue impregnando en las creencias, los miedos y las cosas estas. Pero siempre mezclado con lo religioso, muy mezclado con lo religioso. Vamos a limpiarle los órganos, Bueno, la cabeza, los ojos, los oídos, la garganta, la tiroides, los pulmones, el hígado, los intestinos, el estómago, el vaso, el páncreas, los riñones, la parte genital, la columna y la piel. Después el trabajo físico es desinflamar, caminar y eliminar lo que se habló, azúcar, harina y ese tipo de cosas que van a ayudar para que él baje de peso, que es lo que quiere, se sienta más cómodo, más ágil, su estado anímico mejore, porque tiene que desinflamar, y entre esas cosas que se desinflama también todo lo que es la cabeza, todo lo que está, más la medicación que él toma, y entonces todo eso tiene que mejorar su estado anímico con el ejercicio y el cambio de hábitos de alimentación. Ahora vamos a cambiarnos de lugar. bueno, vamos a cortar. Él sabe quiénes somos, lo que está sucediendo. ¿Tiene idea de por qué estamos acá? Un poco. ¿Tomamos distancia de los seres o están mirando ahí el proceso? No, ellos están acá y están mirando y están uno de cada lado, como formando un triángulo en la espalda, digamos, ¿no? Sería uno de cada lado, formando un triángulo, y para atrás es como si hubiese un espejo infinito. Ajá. ¿Para qué hacen eso? El espejo infinito y qué son, para mostrar que hay muchos. No, solamente es como una imagen infinita. ¿Y los grises que estaban ahí, qué hacen de traductores? ¿Cuál es su función en este caso? Un poco han estado siempre interfiriendo o interactuando en lo que son las aducciones, en los implantes, en las parálisis de sueño. ¿Qué implante de tenía? todos. ¿Le he visto algún implante? De mamá, de papá, de él, del grupo, hermano, claro. del grupo familiar. ¿Qué implante importante le viste? Además de los de la red de puntos esta, que son todos pequeñitos implantes o programas, que sería el fluido del 2020, una columna, un casco, filamentos, en la garganta, una esfera, en la nuca, como un conector, y después desencarnados, varios, las larvas, mamá, los fluidos y los embriones. ¿Mamá entiende que se tiene que alejar de él? No. ¿No quiere? No entiende, no quiere, claro. No es su... No. O sea, es un poco
su nivel de conciencia y o sea, un poco es mío, digamos, él claro. es mío, digamos. Cosa que no es real, porque nadie es de nadie, y ni él es de ella, ni ella es de él, pero sí, ahora está aislada, sí, ahora está más lejos, sí, ahora. Después dependerá de él el alejamiento más permanente. Cuando él sienta menos miedo de liberarla, menos miedo de quedarse él con él, porque el quedarse él solo, entre comillas, sin las entidades, sin el rosario, sin mamá, sin la Virgen, sin los cuidadores, sin los protectores, que nunca lo fueron, pero Sí, en muchas se disfrazan de protectores. etapas de su vida lo sintió así, le genera, es como la idea de dejar la medicación, le da miedo. Entonces tiene que todavía vencer la barrera de varios miedos tiene que derribar. Pero bueno, es parte del proceso. Son escalones que él va a ir subiendo, y a medida que él vaya subiendo va a ir derribando esos miedos. Y al ir derribando esos miedos va a ir soltando las diferentes cosas que lo parasitan. Porque nosotros hoy lo vamos a dejar en una burbuja sin ningún tipo de parásito, sin ningún tipo de desencarnado y sin ningún tipo de entidad. Pero cuando él escuche la sesión y la burbuja que le coloquemos se disuelva, él tiene que trabajar para protegerse sin miedo y liberarse de a poco de esas cosas que lo atan. Mamá, las entidades, las creencias, el miedo, el rosario, no digo la medicación, pero sí perderle el miedo a la medicación. Seguirla tomando, pero empezar a perderle el miedo, porque si no se genera una dependencia que después es imposible dejarla. El solo hecho de pensar ya altera los valores y altera los estados de... Si la dejo me voy a sentir re mal, si la dejo me va a pasar tal cosa, si la dejo, pero... hay un componente mental de convicción. Hay un componente químico que ayuda, sí, y hay un componente mental que aumenta, y no es un aumento bueno en este caso. Por eso la mente hace mucho cuando, por ejemplo, le dan una pastilla y no tiene nada y le dicen que cura, el efecto placebo es muy, muy fuerte. Esto vendría siendo la inversa. Si no lo tomo me muero o me pasa lo que me pasó. Y el efecto placebo a veces, hasta muchísimas veces, hasta ha curado grandes enfermedades y no había un químico que lo estuviera curando. Bueno, la mente es la mitad del efecto y la otra mitad suele estar en la medicación. Y después está las emociones, después está el deseo de seguir tomando eso, el miedo a dejarlo. Bueno, hay muchas cosas que hay que trabajar. Pero bueno, él lo está haciendo, lo está trabajando, está en ese cambio de color entre el azul y el rojo. Está en ese cambio de liberarse de los rosarios, está en ese cambio de soltar y a mamá, está en muchos cambios.
Claro, cambios porque físicos y mentales y emocionales. Cuando él está haciendo esta especie de exorcismo, está con el rosario en la mano. Por eso es como un símbolo, ¿no? Inconscientemente está atado a eso y está atado a los arcontes a través de ese símbolo físico. Por eso le está costando un poco tirarlo. No tiene ningún valor eso. Claro, pero para él es una mezcla entre el miedo, quién se lo dio y por qué, y con la intención que se lo dieron de protección al auto, porque el problema es que si él no lo saca convencido de que eso no tiene ningún tipo de significado, es peligroso para él. Claro. Porque si saco el rosario y choqué, claro, saco el rosario y se me rompió el auto, entonces lo tengo que volver a colgar. Pero en realidad no es el rosario el que va a evitar que el auto se le rompa o que se le tuerza el espejo o que pasen cosas. El rosario no hace nada. Puede colgar 60 rosarios en el auto que va a pasar lo que tiene que pasar. Que no tiene ningún tipo de peso en el evento. Sí tiene peso en el evento emocional, mental y el miedo. Bueno, vamos a cortar y a quemar todas las ataduras, los pactos, los acuerdos propios de él, los acuerdos y pactos y contratos heredados del grupo familiar, los propios. Toda esta atadura foránea la cortamos y la quemamos definitivamente. Después él tendrá que seguir trabajándolo desde el lado consciente. Vamos a cortar, a quemar, a anular y a romper de todas las vidas pasadas, de todas las líneas de tiempo, pedidos, rezos, invocaciones, rituales realizados por él, por terceros, para él. Toda la parasitación heredada, generada, programada, toda la parasitación de estas entidades, Baphomet, reptiles, mantis, humanoides, grises, desencarnados, insectos, serpientes, humanos, dioses, y toda la parasitación en general, programas, contratos, lazos. Corta, quema, anula y rompe todo definitivamente, y en esta vida, en el presente, en el pasado, corta, quema, anula, rompe pedidos, invocaciones, rituales. Está tan enojada, se podría decir, mamá, que no quiere que nombre el pasado, no quiere que corte el pasado, digamos, el pasado que ató, que generó, que programó, que no hay forma de que mamá vea estos monstruos que están ahí, ¿no? Que ella, sin saber y por miedo también, por creencia, por herencia, por brujerías, por rituales, se ató a estas entidades, la ataron, y entonces soltar las entidades es como un pecado, cosas así. Un castigo, cosas así. El miedo al castigo, digamos, es un clásico, no solamente en mamá, sino en general, en el creyente en general. Corta, quema, anula y rompe todo lo heredado, generado, programado de mamá, de papá, de los abuelos, de las abuelas, del entorno en general. Corta, quema, anula y rompe todo. Y en esta vida, en el pasado suyo, corta, quema, anula, rompe pedidos, invocaciones, rituales generados por él, por terceros, para él, trabajos, brujerías realizados por él, por terceros, para él, bloqueos, pactos, contratos, lazos, aducciones, adicciones,
corta, quema, anula y rompe todo. Y en esta vida, en el presente, que él tiene un cambio, que está en un cambio energético, de conocimiento, de entendimiento. Desde el físico, corta, quema, anula y rompe todo. Definitivamente para él. Muy bien. Bueno, cambiarlo de lugar, llevarlo bien lejos, que esté todo limpio, que esté protegido. A él con su chispa de luz, con su conciencia de luz. Vamos a cambiarnos de lugar, lo vamos a poner en una burbuja para que él pueda escuchar la sesión tranquilamente sin ningún tipo de interferencia, y cuando termine de escuchar la sesión, la burbuja se disuelve y él genera su propio campo de protección si así lo desea, sin ningún tipo de lazo, de atadura, de contrato y de parasitación y de miedos. Y vamos a quemar todo lo que se nombró, todo lo que se dijo: Baphomet, reptiles, mantis, humanoides grises, larvas, embriones, fluidos desencarnados y toda la basura de la basura que se quemó, y nos cambiamos de lugar. Muy bien. Bueno, él en su vida habla de un punto de inflexión, de un cambio, cuando se produce este evento, de esta supuesta psicosis o brote psicótico, como le llama la ciencia. ¿Y qué le provocó al físico eso? ¿Algo físico o es todo mental? Toda esa tragedia está en la mente. Sí, la tragedia está en la mente, además del evento, que fue un evento importante, digamos, sí, físicamente, y un evento que duró, digamos. Después está el tema de dar explicaciones, como él dijo, sí, ir al psiquiatra, un profesional, la medicación, y después entre comillas el ruidito o bullying que recibe en su el bullying infaltable trabajo, en su trabajo, un ruidito que a él le molesta, le altera, pero un poco la vergüenza, ¿no? ¿Por qué le molesta el ruido ese que un poco lo altera emocionalmente? Los sonidos en general, los sonidos muy fuertes, estridentes, o algún tipo de sonido que a veces lo pueda sacar de su ruido mental. Le interrumpe el ruido mental y le altera lo que sería el sistema nervioso. Tiene que bajar, digamos, los niveles de cortisol, hormonales, estos que están elevados por el estrés, de alguna manera quedaron alterados. Él mismo dice que después de ese brote estaba agitado, claro, estaba agitado porque estaba en un estado de posesión muy fuerte, y de canalizando o siendo canalizado por una entidad muy pesada. Entonces el cuerpo físico lo siente, lo padece. Lo sufre. Sí, lo sufre. Y entonces ahora ese sistema nervioso que queda así, un poquito alterado, más la medicina, más el ruidito, más el tener que ir todos los días a trabajar y enfrentar al entorno laboral, el auto, el rosario, sus creencias, sus miedos. Entonces todo suma, y no es el ruidito en sí, sino cualquier cosa que lo saque de su ruido mental lo altera. Por eso no puede salir, puede hacer poca vida social, porque está muy concentrado, lo tienen como muy enfocado en su ruido mental. Tiene que trabajar en su ruido mental.
haciendo respiraciones, haciendo ejercicios de respiración por 10 minutos, por 15 minutos, para poder bajar el ruido mental y que su cabeza no solamente descanse del ruido, sino también le dé un descanso, porque al darle un descanso de ruido también se desinflama, ¿no? Porque si no hay mucha emocionalidad todo el tiempo, muchas energías que todo están... el tiempo está excitado y electrificado. Todo el tiempo. Bueno, llévalo bien arriba, que esté todo limpio, que esté protegido, despedite y volvemos. Y tiene que hacer alguna actividad recreativa, que no sea laboral, y alguna actividad que le guste, recreativa. Que eso también lo va a sacar de ese ruido mental. Ahora nos vamos a cambiar de lugar y ya está. Muy bien. Vamos a ir volviendo, limpiando, quemando cualquier energía parasitaria que se hubiera pegado durante la sesión o en el andar del día. 5, 4, 3, 2, vamos volviendo. 1, abrimos los ojitos. Chao.